Vamos a dar comienzo a esta actividad de Asociación de Directores, PCI, en el 16º Festival de Cine Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Están presentes Benjamín Ávila, que es director y productor de cine y es el presidente de la Asociación de Directores PCI. María José de Santa Creu, que es periodista cultural y es actualmente la directora de la Cinemática Uruguaya. Manuel García, que es distribuidor en Argentina y también para Latinoamérica, y está aquí también como representante de Cadicine, que es la cámara de distribuidores que nació hace muy poquito, hace unos meses, se presentó en la Ventana Sur en diciembre. Axel Kuchevaski, que es el responsable de los contenidos que se producen desde Telefe de cine, los contenidos que se producen desde Telefe Cine, es periodista y es también guionista y productor. Emiliano Romero, que además de ser también director de cine, ha fundado un proyecto interesante que se llama No Solo en Cines, que seguramente en la charla nos va a explicar de qué se trata. Le quiero dar la palabra a Benjamín para comenzar, para que explique el origen, los objetivos de la Asociación de Directores. Bueno, buenas tardes. El PCI es una asociación de directores que significa Proyecto Cine Independiente, las siglas son Proyecto Cine Independiente, y es una asociación que ya tiene casi 15 años. Comenzó en el 98 en un grupo pequeño de directores y terminó evolucionando. Legalmente comenzamos a estar en 2004, más legalizados, o 2001. 2001. Y de algún modo fue agrupando con el tiempo, sin quererlo, o sin pretender ser ese el objetivo, los directores de una generación, que fue la generación que se denominó, o se mal denominó, Nuevo Cine Argentino, que terminó, y hoy en día en realidad no es una asociación, y nunca pretendió ser una asociación que represente a una generación, ni tampoco a un estilo de cine, sino a una manera de pensar de cómo se produce, una manera diferente de producir películas, que está muy asociado a este concepto poco definido, que es el cine independiente. Digamos, ¿no? Presido la asociación desde diciembre, hubo elecciones generales, y de algún modo el objetivo nuestro es continuar con el trabajo realizado por los presidentes anteriores y tratar de incursionar en esta nueva idea que se ha gestado desde la ley de medios, de poder incursionar, ayudar a otros a pensarse como productores y directores de audiovisual, y entonces estamos ahora políticamente metiéndonos en lugares de tratar de generar talleres de formación a personas que están en proceso de aprendizaje. Entonces eso es un poco el trabajo actual que estamos haciendo. Y otro gran proyecto es tratar de encontrar caminos, debatir, por eso también un poco la propuesta de esta mesa, es empezar a pensarnos las problemáticas reales del cine en Argentina, y que de algún modo desde el PCI pensamos que no es una problemática argentina, sino que es una problemática regional. Y de algún modo la propuesta de hoy es poder identificar en los actores que están en esta mesa, que cada uno tiene un rol importante en lo que tiene que ver con la exhibición de la película, encontrar las problemáticas comunes de cada área o del país, como ella que es uruguaya, y a partir de eso poder pensar soluciones a este lugar de caminos a emprender en realidad a futuro. Así que desde algún modo el planteo nuestro del PCI es decir que en términos concretos en Argentina no hay una problemática de producción y no hay una problemática creativa. Eso goza de muy buena salud en términos concretos. Después que una película es difícil hacerla, bueno, es difícil hacerla. Acá, en Francia, en Estados Unidos, en cualquier lado es difícil hacer una película. Pero en términos concretos, la producción no está en crisis. El área creativa mucho menos. Y la distribución del cine tampoco está en crisis, porque el problema de la distribución que existe en Argentina está
está íntimamente ligado a lo que sí realmente está en crisis, que es la exhibición. Y para nosotros la gran problemática que tiene el cine nacional tiene que ver con la exhibición, no con la distribución ni con la producción, ni mucho menos con el área creativa. Entonces, de algún modo, proponer hoy la idea de vernos y analizar y debatir sobre la problemática o este planteo, si es o no una problemática de la exhibición y cuáles son las soluciones posibles. Así que planteo comenzar las ponencias. Sí, en particular, María José, si querés contarnos un poco cuáles los circuitos que hay en Uruguay, en Montevideo, y si es que algunas producciones nacionales tienen salida en sala, ¿verdad? Bueno, en realidad en Uruguay no existe un circuito alternativo salvo el que tiene Cinemateca Uruguaya. El Instituto de Cine, a diferencia de acá lo que sucede en Argentina, lo que sucede en otros países de la región, no tiene salas, o sea que el cine uruguayo cuando se tiene que exhibir tiene que ir a golpearle las puertas a los exhibidores comerciales, a los representantes de las majors de Hollywood, a ver si les encuentran un huequito en su grilla. Eso tiene consecuencias bastante nefastas, sí, porque por lo general las fechas son terribles, las que termina saliendo el cine uruguayo, y digamos, la problemática de la exhibición es, en este momento, aparte de migración del sistema de 35 milímetros del digital, está en una crisis muy profunda y hay un debate. En realidad yo me imagino que hay un debate, pero creo que solo yo me imagino. Debería haber un debate grande porque estamos en un punto que el cine uruguayo está a punto de tener que pagar por ser exhibido, lo cual es increíble, porque las majors se asociaron y como ayudaron al cambio tecnológico en las salas, exigen que si no se pasa una película de ellos, se pague. Entonces el cine uruguayo que no tiene sala, sí tiene que pagar el virtual print fee, que bueno, que son, creo que varía, pero son unos $700 por semana. Imagínate las películas más chicas. Todas las películas uruguayas son más o menos chicas, pero directamente no van a llegar a la pantalla. Debería haber un escándalo en Uruguay, pero por ahora no lo hay. Hay un par de personas que están preocupadas y que bueno, que están presionando bastante al Instituto de Cine para ver cómo se va a resolver esa situación, en particular del cine uruguayo, pero la verdad es que no existe un circuito alternativo y Cinemateca cubre en parte esa carencia desde siempre. Cinemateca es un archivo fílmico, un archivo fílmico también un poco paradójico, porque se ha sostenido mediante la exhibición no solamente de su patrimonio, sino de estrenos. Por lo general los archivos no hacen eso, pero como es un archivo privado, tiene que sacar recursos de algún lado y los saca de la exhibición. Por lo tanto, tenemos como una doble condición de archivo y de exhibidor. Es más o menos el panorama actual. Ahora, en el caso de uruguayo, ¿no? Que no existe un circuito alternativo, me pregunto, Axel, ¿cómo piensan los públicos desde el origen del proyecto? Desde cuando Telefe decide sumarse a un proyecto de cine, decide emprender un proyecto de cine, si es que el público está pensando y está pensando también los circuitos. Sí, definitivamente. Nosotros no... Esto parte de una política mía más personal y que trato de ponerla en movimiento en el laburo. Yo no pienso en la película sin el público. O sea, no puedo pensar la película existiendo como una abstracción. O sea, entiendo que hay gente que le funciona de esa manera y que piensa en su objetivo de saciar una cuestión de deseo personal y piensa en la película como un acto individual. A mí no me pasa. No podría pensar nunca en las películas en esos términos. Por otro lado, me interesa que las películas funcionen, porque hacer una película que funcione implica que después haces otra. O sea, no me dediqué a esto para hacer una y volverme a mi casa. Y me parece que, supongo que todos los que estamos aquí o que tenemos relación con la producción, nos pasa eso. A diferencia de lo que siente todo el mundo, yo no veo en el exhibidor un enemigo, ni mucho menos. Entiendo que las empresas, en Argentina la mitad de las pantallas son de multipantallas, la otra casi el 40% no. No son empresas que tengan multipantallas. Es lícito que los exhibidores quieran rentabilizar su negocio, es absolutamente lícito.
De hecho, en la Argentina, y a diferencia de lo que ocurre en Uruguay, por más que nosotros sí también tenemos que pagar el Virtual Print Fee, el PPF, que también ocurre porque, porque es el costo de esta suerte de costo acordado del recambio digital. Y yo también considero que el cine argentino no debería pagarlo, me parece que no debería pagarlo y creo que es un agujero conceptual que hay que trabajar. De todas maneras, yo no creo que haya una oposición de los exhibidores a una forma de cine particular. Me parece que el análisis va por otro lado, va por cuánto rentabiliza o no rentabiliza el negocio. En el negocio de la exhibición, la venta de tickets es una parte, porque es un negocio que además comparte con exhibidores, con distribuidores y con productores. Mientras que el negocio natural hoy para las cadenas y para cualquier cine es la venta de pochoclo, de gaseosas, de café, que es un negocio que no comparten con nadie. Entonces, con lo que vos te exponés cuando trabajás como productor, y por más que yo lo haga desde el FED, trabajo como productor, a lo que te expones es un sistema que necesita un recambio de títulos constantes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitan es un recambio de espectadores constante. Necesitan que la semana que viene vuelva el espectador que ya vino esta semana y vuelva a comprar gaseosa y pochoclo. Insisto, este no es un tema de los multipantallas, son todos los exhibidores. Entonces, frente a esa realidad, las películas solo pueden recuperar su costo en periodos muy cortos. Necesitan muy poco tiempo porque no se mantienen en la pantalla tanto tiempo. No es un problema de Argentina, es una cuestión global. En otros países donde trabajo lo he visto también, que las películas que salen con un lanzamiento de 300, 400 pantallas en España están 2 semanas en cartel. Porque el propio sistema los expulsa. Cuando empezamos a trabajar en Metegol, un día tuvimos una reunión con todos los... la película estaba distribuida en Latinoamérica por Universal. Y vinieron todos los managers de la región de Universal y se sentaron en las oficinas de Buenos Aires a contarnos cómo veían ellos la distribución en cada uno de sus países. Y una persona en Costa Rica nos dijo, bueno, nosotros la película la vamos a estrenar en tal semana y tenemos las 2 semanas de explotación de la película. Y Juan Camarena le dice, no, bueno, pero si la película funciona, nos podemos quedar. Y dice, no, mirá, ahí ponele 30 pantallas de 3D. Por mejor que le expulsa constantemente los títulos. Te obliga a pensar las películas en cuadrantes en formas muy específicas. Decís, ok, si vamos a hacer una película que cuesta más de X dinero, tiene que ser sí o sí una coproducción, porque el campo de explotación en la Argentina no llega a cubrir ese costo. Digo, Infancia Clandestina es una película que, para tener el nivel que tiene, tenía que hacer sí o sí coproducción con Brasil. O sea, era una película que si la querían hacer como le hiciste, no la podías haber hecho solamente acá. O sea, yo sí creo que es un tema también de la producción. Yo creo que en lo creativo la Argentina no tiene ningún conflicto particular y de hecho está visto como el gran jugador de la región en términos creativos. Yo eso no tengo duda, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Pero creo que sí tenemos un tema en la producción y que tiene que ver con pensar las películas en función de en qué realidad existen. Y yo me siento que en el sistema, la mitad del tiempo me cruzo con gente que no, por ejemplo, no lee las cifras de espectadores cuando no tiene una película para estrenar. Si no es la semana que estrena, no mira las cifras. No sabe cuánta gente va al cine, qué motores hacen que alguien salga de su casa y vea una película, cualquier película. No estoy hablando de cine comercial, no estoy hablando de películas de escala grande, estoy hablando de cualquier película. Ese es un ejercicio introspectivo que los que trabajamos en cine estamos obligados a hacer. Digo, vos me preguntás, sí, pienso siempre en quién está del otro lado, hacemos trabajos de investigación de mercado todo el tiempo para ver quién va al cine. ¿Quiere decir que hacemos películas en función de lo que sale en investigación de mercado? No, la verdad que no. De hecho, digo, te puedo decir, no sé, digo, hemos hecho películas que van absolutamente en contra de las investigaciones de mercado. Todo lo contrario. Pero sí creo que tener claro quién es el público potencial es afinar el lápiz a la hora de a quién le comunico, cómo le comunico, es darle chances reales en el mercado de las películas, a cualquier película. Sí, para mí es fundamental tratar de entender quién está del otro lado. ¿Qué nos puede decir si los exhibidores son malos o no? O cuál es la relación con los exhibidores en general para algunas películas que tal vez no les interesen a los distribuidores o vos, Manuel? Bueno, gracias por ponerme en ese aprieto. No, la realidad es que, bueno, escuchaba a Benjamín, a Axel, me toca a mí ser uno de los que se pone en contacto con los exhibidores todos los lunes, en general trabajando con un cine
no comercial, si se quiere, de calidad comercial, tirando a independiente y de autor, no sé si tengo que definir. Y la realidad es que yo tampoco considero que sean enemigos en el sentido de que nunca he tenido problemas específicos para entrar a una sala, que supone que es como el problema. Sí he tenido problemas para continuar en la sala, que como dice Axel, en un punto tiene que ver con una cuestión de la coyuntura, cómo está manejando el negocio ahora, y en otra parte tiene que ver con simplemente cómo funciona o no funciona una película. Al mismo tiempo, sé, y lo sé, digamos, de primera mano, que hay como una estigmatización de un tipo de cine. Hay prejuicios a favor y en contra, ¿no? Me parece que en parte de eso se trata, digamos, el trabajo de programación en un sentido, ¿sí? Especular con si una película puede o no funcionar. Me parece que a veces lo que sí puedo achacarle a los programadores de las salas es que esa especulación es demasiado plana, ¿sí? No hay demasiado pensamiento alrededor de si una película puede o no funcionar. De hecho, podríamos decir que el 80% de los programadores que programan cine no ven las películas antes de programarlas. Con lo cual, es muy difícil pensar que no haya un prejuicio y que los programadores en realidad no trabajen pensando más en una planilla o en 2 o 3 prejuicios bastante elementales cuando van a decir si una película entra o no entra. Otra vez, dicho esto, en general yo he metido las películas casi siempre en las salas que he querido y he tenido más problemas en todo caso para después seguir. Pero nunca ha sido, digamos, el problema entrar en la sala. En tu caso, Emiliano, sí, ¿no? Con Topos y ahí surge no solo en cines. Sí, bueno, mi experiencia fue de hacer una película bastante grande para el cine independiente, digamos, o sea, segunda vía, casi 2 millones de pesos de presupuesto, un elenco muy importante. Y bueno, con Manuel vivimos toda esa etapa de encontrarle, fue justo el momento en que el instituto largó las nuevas reglas para los distribuidores, fue un caos, ese fue creo que un mayo así, de revolución, entonces me quedé sin distribuidor, o sea, no tenía distribuidor, empezamos a, bueno, me negaron el Gaumont, tuve que apelar para que me lo den, y nos encontramos con el Gaumont y el Cosmos, y nada más. Entonces, bueno, dijimos, nos quedamos como hicieron todos hace 20 años a quejarnos y a llorar, o nos movemos y creamos algo. Bueno, fundamos un circuito alternativo en donde cortamos ticket Inca mediante el exhibidor ambulante que saqué yo. Conseguimos, ahora estamos alrededor de 150 espacios, el Conex, el Matienzo, el Borges, digo, espacios algunos muy copados y grandes, otros muy pequeños. Un bar, mañana pasan La Corporación en un bar que bailan tango, ponele. Siempre proyectando en HD, con un proyector HD. Y siempre, ahí estuvo el secreto, siempre con el director charlando con el público, después de la proyección. Bueno, eso lo que pasó fue que fueron 2 años de mucho trabajo con algunas proyecciones muy malas porque no teníamos dinero de difusión, algunas proyecciones excelentes, en el Conex, por ejemplo, siempre llenamos, en otros lugares venían 10 personas, en otros lugares venía una persona y nos queríamos matar, ya habíamos puesto la pantalla, estaba el director esperando, pero en estos 2 años empezamos a entender, a encontrarle el secreto, y el secreto es que cada espacio tome la responsabilidad total de la exhibición y lo tome como un evento. No sé si saben, si alguno va a centros culturales por acá a ver poesía o teatro, lo que sea, que cada centro cultural toma su evento muy fuerte y lo mueve en redes sociales muy fuerte, si lo siente como propio, ¿no? Si es alguien que viene y le pone la pantalla y nada más, el tipo no va a hacer nada. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que cada lugar que va a hacer una proyección se comprometa a convocar. Esto es del lado de los espacios. Y del lado de los directores, lo que les estamos tratando de hacer que acopien es que cada proyección la tomen como un estreno teatral. Estamos hablando de películas, obviamente, que no tienen la oportunidad de estar en 30 salas, ¿no? Son películas pequeñas, como Topos, que estuvo en una sala. Para que más o menos escuchen resultados del experimento,
Del 2012, que se estrenó Topos, fue la película de ficción con mejor promedio de sala. En total hizo 15.000 espectadores con una sola copia, 35. 11.500 los hizo no solo en cines, el resto lo hizo en el Gomón, en el Cosmos, en todos los espacios Inca. Digamos, ¿qué pasó ahí? El mismo que fundó el circuito estaba moviendo su película, eso es obvio, o sea, estaba yo rompiéndome para que cada proyección sea una barbaridad, ¿no? Pero si hay alguien que tiene su película, por ejemplo, ahora, porque lo que está pasando es, como decía Axel, que está buenísimo esto, empezamos a pensar las películas para el circuito ahora. Por ejemplo, ahora vamos a estrenar una película que se llama Silencio, que es una película, un documental sobre la poesía oral. Va a explotar en los centros culturales esa película. Va a ser miles y miles de espectadores, porque es exacto para ese ambiente. Entonces, me parece que no solo en cines, está empezando recién, porque está encontrando la vuelta, ¿no? Y está como pensando en la producción para la exhibición. Y bueno, las dos últimas cosas que quería decir es que sí entendemos que es creación de espectadores, porque esta gente que va no solo en cines, es gente que no quiere ir al shopping. No va al shopping a ver las películas, no va al cine, ve las películas en su casa, entonces es es fábrica de espectadores. Y eso es muy interesante porque son otros cientos de miles que no tienen ganas de meterse en algo frío y tienen ganas de tomarse una birra, comerse una hamburguesa y después poder charlar con el director. Y hay mucha gente. Igualmente, sigo sintiendo que es un parche, no solo en cines, que algo está mal a nivel exhibición, no sé si mal, pero algo hay que resolver, hay que acomodarse de alguna manera, a nivel regional, ¿no? En toda Latinoamérica algo está pasando. Pero bueno, desde el parche nosotros le estamos metiendo toda la polenta necesaria para que funcione. Así que eso. Cuando hablamos de quién ve las películas que producimos, hablamos justamente de aquí, bueno, hay una representación también del Uruguay, hablamos de que producimos desde nuestros propios lugares donde vivimos y se supone que apelamos a esos públicos donde nosotros vivimos, que es en buena medida también el gran problema de la exhibición, es que hay producciones norteamericanas, esto es error de todo el mundo básicamente, por ahí en algunas cinematografías es en menor cantidad, pero en general las cinematografías norteamericanas tienen el gran porcentaje de mayor recaudación y de público en las salas. Pienso en una película como Infancia Clandestina, por ejemplo, que tiene muchos elementos vinculados a procesos históricos y culturales y sociales, por lo menos de Argentina, pero que también tienen un vínculo fuerte con otros procesos que se han dado en Latinoamérica. Me pregunto, Benjamín, ¿cuál fue la repercusión que tuvo la película? ¿Qué circulación tuvo? ¿Qué distribución tuvo? ¿Qué exhibición tuvo en los países latinoamericanos, sobre todo? Infancia, como uno conoce también todos los problemas de exhibición que tiene el país, yo desde que empecé el proyecto tenía un objetivo muy claro en la construcción de la producción, que era que yo sí la película, sabía que era una película sobre los hijos de desaparecidos y no quería que sea una película que pasara desapercibido porque era así la voz de los hijos para mí la película. Desde ese lugar yo sí quería que la película se vea, yo sí quería que la película llegara, no quería que sea una película más de las que tantas que van pasando y se mueren en el común rápidamente. Por lo tanto, peleé mucho para estructurar una película que tuviera los elementos mínimos para la comunicación al momento de salir a jugar en la cancha. El primer paso importante fue la incorporación de Luis Puenzo como productor, que le dio un marco de solidez en general a la comunicación, sobre todo para afuera. La incorporación de un casting prenciable, es un casting que la prensa claramente quiere conocer. Y a partir de eso empezamos a jugar mucho con el tema de la comunicación. Fer fue una pata importante, Fernando, fue una pata importante de pensar en esta nueva era de la comunicación cómo meternos en las redes sociales y en el área de internet. Entonces armamos toda una estrategia en ese área. Y lo que sí fuimos, cuando nos sentamos con la jefa de prensa, con Luis, y le decía,
tenemos que encontrar una manera de comunicarla que sea diferente a lo que viene pasando, porque lo que está pasando no funciona. Porque sí sabíamos, y esto también es importante saber, qué tipo de película tenés. Digo, qué características reales tiene la película a la hora de que la persona la ve, si la va a recomendar o no, si la va a querer ver de vuelta o no, etc. Uno sabe, yo sabía que Infancia sí funcionaba con el público, que sí generaba un lugar que se quedaba descolocado, porque iba a ver un tipo de película y lo que terminaba saliendo del cine era otra. Entonces quedaba completamente descolocado, pero eso descolocado no era frustrante, sino todo lo contrario, era estimulante. Por lo tanto, recomendaba a otros. Lo que sabíamos que el boca a boca iba a funcionar muy bien con Infancia. Por lo tanto, planteamos la estrategia de estrenarla 3 semanas antes, a lo cual la jefa de prensa nos reputió, de arriba abajo. Acá hay una jefa de prensa amiga también que seguro que si uno le plantea eso, te mata. Dice, no, ¿cómo 3 semanas antes? Eso no se hace. Nosotros le decíamos, sí, lo vamos a hacer nosotros. Y total, ¿qué vamos a perder? Es una manera nueva de hacer las cosas. Si sale bien, lo podrán tomar otro, y si sale mal, bueno, es una más de las que fallaron. Y la idea de las 3 semanas antes era justamente gestar el boca a boca. Una, lanzar el nombre de la película que se prenseaba. Obviamente Natalia Oreiro, uno dice Natalia Oreiro y los medios hacen, ¿no? Se ponen todos ahí matándose. Nati fue muy propensa a apoyar la película, como todo el laburo que hace ella, digamos, muy propensa a la comunicación. Y entonces hicimos esta conferencia de prensa 3 semanas antes. La vio, los periodistas la vieron 3 semanas antes, por lo tanto se guardó, todo lo que eran entrevistas más de críticas se guardaron para la semana del estreno y todo lo demás empezó a salir. Mientras hacíamos eso, con Fernando, empezamos a hacer exhibiciones en universidades y en lugares que nosotros queríamos que eran gestadores de boca a boca. Universidades, en el centro de abogados, yo le decía, vamos a universidades privadas, las públicas ya sabemos, entonces fuimos a la Universidad de Belgrano, a la Universidad de Palermo, no, a la UADE, logramos entrar, en algunos mostramos la película y en otros mostramos solo 10 minutitos como para dejarlos calientes y hacer una bajada y una charla sobre eso. Claramente eso nos ayudó, la vieron como 4.000 personas antes de salir al cine. Durante esas 3 semanas que ya el nombre se instalaba en la prensa, que ya la gente empezaba a hablar de boca a boca, porque muchos lo habían visto, y ese haber visto que escuchan de oído, ya la vieron, ya escucharon su nombre, por lo tanto eso, cuando salió la película, funcionó muy bien. Y una de las estrategias que estaba pensado, pero que eran esas cosas que no podíamos pensar que sucediera, pero sabíamos que a la semana estaba lo de la academia y trabajamos, ¿no? Con la academia, mandando las copias a la gente que vota, digo, haciendo todo ese laburo, y salimos seleccionados como representante de Argentina para los Oscars, lo cual eso en la segunda semana nos dio un impulso de prensa muy fuerte. Por lo tanto, todas las estrategias que pensamos de lanzamiento, que pensamos que el 50% podrían funcionar, funcionaron todas. Entonces, por eso también la película hizo como un crecimiento inesperado para este tipo de película política, etc. Entonces, eso fue una particularidad. ¿Qué pasó en Brasil? Que era una película de producción con Brasil, que venía ya con Cannes, con todos los festivales armados, ya todo lo que en Argentina no teníamos, ya lo tenían en Brasil, se estrenó en diciembre. El distribuidor apostó en cierta medida, no creo que con la conciencia que trabajamos en Argentina. El distribuidor creo que no trabajó a la altura de poder haber trabajado con la película, y terminó siendo un éxito para el visto desde Argentina, un no éxito para el visto del productor brasileño que necesitaba recuperar la guita. El productor brasileño terminó saliendo hecho de su inversión particular, por lo tanto no es un negocio para él. Desde nosotros hizo hizo casi 30.000 espectadores en Brasil, por lo tanto hizo casi como elefante, más que el elefante blanco, que se estrenó ese mismo año, lo cual era como una cosa insólita para nosotros. O 33.000 terminó siendo, me dieron los números los otros días. Después se estrenó en Colombia, se estrenó en muchos países, se estrenó en más de 25 países, le fue muy bien en esos términos, pero la realidad es que Infancia no... Si lo hubiera tenido a Darín, quizás hubiera sido un éxito en Brasil, que Darín es el actor número 1 en
términos generales, no solo del actor de Brasil. O sea, es número uno como el actor, ¿no? Pasa lo mismo en España y en Brasil. Darín es el mejor actor para tener una película, no importa de qué nacionalidad sea. Eso es como algo muy insólito lo que pasa con la comunicación y cómo todo se ha derivado ahora a los actores en la comunicación. Como que todo está como puesto focalizado así. Pero eso tiene que ver más con la estrategia de lanzamiento. A mí me interesa como hablar un poco de lo que realmente pasa lo que pasó a mí con la infancia, es darme cuenta de que se estrenó en Brasil porque era coproducción, si no, no se hubiera estrenado. Pero no se estrenó en Uruguay, con dos protagonistas uruguayos, Natalia Oreiro y César Troncoso. César Troncoso en Uruguay es muy conocido. No se estrenó en Uruguay. En Chile tampoco. Lugares que naturales que uno podría pensar, si lo tenés al lado, ¿cómo puede ser que esto no funcione? En Taiwán sí. En Taiwán se estrenó, en Israel, en Rusia, lugares insólitos. Para nosotros se estrena, en el lugar natural no. Entonces, una de las cosas que en general uno puede ver con la problemática de la exhibición es que realmente, no sé por dónde empezamos, son varias las cosas que me interesan decir. Sucedió algo muy importante para el cine argentino y que todavía no hemos dimensionado la importancia hace 2 años cuando en la UIA, la Unión Industrial Argentina, desde el gobierno, cuando se le declaró industria, el área audiovisual de las artes, ¿cómo se llama? La industria cultural se declaró como industria. Por lo tanto, la primera invitada a la UIA, la Unión Industrial, fue el cine, la Cámara de Productores de Cine. Ese hecho concreto, que nos parece casi, puede sonar a formalismos, para nada, para nuestra actividad, para nada es un formalismo. Porque en realidad dimensionar nuestra actividad como una industria es ponerla en el lugar que todos pretendemos, que es que tengamos espacio industrial real. Entonces, ese lugar industrial, determinar nuestro lugar como algo industrial, nos lleva a pensar qué pasa en las demás industrias y por qué desde el Estado se protege una industria, lo cual significa ponerle cuota de ingreso de la competencia, ¿no? Si yo hago tornillos, el Estado le pone un impuesto enorme a los tornillos internacionales para que la industria nacional pueda estar protegida, ¿no? Hablo de esto de así, como de barcos, como de tractores, como de cualquier cosa industrial, como de la naranja, ¿no? Esto es lo que hace cualquier país, Estados Unidos lo hace también. Entonces, si nuestra área es industrial, evidentemente, para proteger el cine, hay que poner los límites de la industria. ¿Qué significa esto? Claramente a la industria, a la competencia de la producción nacional, hay que ponerle un impuesto, por un lado, y una cuota de mercado. Una cuota de mercado. Porque si no, obviamente arrasa. A lo cual nuestra respuesta siempre de eso es que desde el Estado, no desde la producción, sino ni siquiera desde el Instituto de Cine, sino desde el Estado, porque esto es algo que no es la problemática del cine en cualquier país no es una problemática del área de cine de ese país. Quiero dimensionarlo ahí. La problemática del cine es un problema de Estado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, si no fuera un problema de Estado, Estados Unidos en cualquier convenio bilateral de comercio no pondría una cláusula donde dice no se pondrá cuota de exhibición al cine norteamericano. Un convenio de naranjas, un convenio de papas, ¿por qué se le pone esa cláusula? Si fuera solo un tema de Estado, de área, ¿no? De esa área. El gran tema es que para defender su industria lo pone en el área comercial. Por lo tanto, si nosotros ponemos una cuota de pantalla al cine norteamericano, las consecuencias de esto no serán sobre el área de cine. Las consecuencias las tendrá sobre el país, porque tendrá afectado comercialmente otras áreas en el convenio con Estados Unidos. Entonces, el problema de exhibición
del cine, del mercado del cine, no es un problema nuestro, de la gente del cine. Es un problema que repercute sobre nosotros, pero no es un problema que podemos resolver nosotros. Es un problema que puede resolverlo el Estado, como Estado, protegiendo ¿qué? Su área cultural de la misma manera que protege su área industrial de cualquier otra cuestión de producción interna. Igual. La propuesta de nosotros, lo que venimos charlando internamente, es justamente que comenzar a dimensionar nuestra área desde ese lugar y exigirle al Estado que la proteja de la misma manera que protege otras cosas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que exijamos nosotros al Inca, el Inca está con las manos atadas, no puede hacer nada, pues es un problema comercial del país, no es un problema del Inca. Entonces, de algún modo lo que estamos proponiendo es resolver y empezar a pensar desde nuestra área proyectos reales y concretos para que el Estado pueda ejecutarlos, no para que nosotros vamos a ejecutarlos, sino para que el Estado, ni siquiera el Inca, lo pueda ejecutar. Porque ahí es la única solución que podemos hacer. ¿Cuál es la solución nuestra? Claramente poner una cuota de pantalla, no cuota de pantalla, una cuota de silla, o sea, vamos a dividir el mercado. No vamos a hablar sobre la exhibición, sobre el espacio físico, sino sobre el ticket vendido, que ahí es donde es el mercado. Entonces la cuota, nosotros lo llamamos cuota de silla, que es algo que se implementó en España hace 20 años y funcionó, que se llamaba la ley Miró, que era gestado por Pilar Miró, cuando se llamaba la ley Miró, que era la cuota de silla, dividir el mercado. ¿En qué proporción? En una proporción real. Actualmente en Argentina el mercado argentino, las películas argentinas se llevan el 10% de los tickets vendidos. Este año será un éxito, porque se metieron, bueno, el año pasado fue un éxito, se metieron un montón de películas, 4 películas argentinas la rompieron, a nivel de público será 14%, con él. Pero más o menos ronda entre el 9 y el 11% anual. Nosotros aspiramos a que haya como mínimo un 30% para la producción argentina y un 20% de lo regional. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros pensamos que nuestro problema argentino no tiene que ver con el mercado actual nuestro, porque el productor argentino no tiene espacio para salir a jugar en ningún lugar en la región. Si nosotros logramos hacer una cosa más a nivel del Mercosur, donde cada país protege el 20% para cine de la región, hay un 20% de un mercado que hoy es el 0,01, un 20% donde nosotros también, junto a otras películas de la región, podemos aspirar a estar en ese lugar en cada uno de los países. Plantearnos, y por eso nosotros queríamos corrernos del lugar de la problemática de la producción o no, porque siempre son lugares que nos quedamos como endosados en nuestra propia problema coyuntural. El planteo nuestro es poder pensar la región como una unidad de exhibición, donde estamos protegidos en cada país de la misma manera y donde podemos pensarnos que en el 20% de los otros países podemos estar nosotros también. Y este es un planteo muy serio que de algún modo estamos desde el PCI empezando a gestarlo a otras asociaciones que están de acuerdo con esto y tratar de gestar un movimiento para que llegue un proyecto de ley real a diputados y de ahí se pueda llegar a este lugar. Obviamente, ¿cuál es la única oposición que podemos encontrar? La única oposición que podemos encontrar ante una idea así son los exhibidores. Y como bien dijo Axel, su negocio no es la película, sino que es el pochoclo. Por eso ganan la misma plata, no, ganan el doble de plata vendiendo pochoclos que con una entrada. Cuesta lo mismo, pero de la entrada se llevan el 50% o 60%. En cambio del pochoclo se llevan el 100% sobre un costo cero. Entonces, este es el problema real del exhibidor. El exhibidor no quiere por esto, porque él, desde el prejuicio anterior, las películas argentinas no llevan público que consume el pochoclo. Y este es como el lugar real. Sobre eso tenemos que entender que su negocio es ese, desde ese lugar. Tenemos que pensar, ¿está mal? No, no está mal, es su negocio. ¿Está bien que ellos lo jueguen y nos pongan límite a nosotros? No, no está bien que nos pongan límite a nosotros. Entonces es una cuestión de, ok, vos tenés este límite, yo no me meto con tu negocio de pochoclo, pero vos, a las películas nacionales, estás obligado a pasarlo, obligado, por ley, en un porcentaje mínimo, que es el 30%.
Por lo tanto, ese exhibidor va a poner los carteles realmente de las películas argentinas a donde las tiene que poner, los trailers de las películas argentinas, los va a poner porque necesita que la gente cortar tickets de películas argentinas. Digo, dimensionar el mercado, por eso cuando es muy lindo hablarlo dentro de la física, ¿no? Que históricamente se habló del cine independiente asociado al cine de bajo presupuesto, lo cual yo estoy completamente en contra que lo independiente se asocie al bajo presupuesto, como casi una deformación del concepto independiente, porque realmente cuando dimensionamos el mercado, cuando nosotros nos quejamos de que no hay plata del Estado para producir nuestras películas, pero eso sí, cuando hablamos de mercado, yo soy un artista. Claro, soy un artista. ¿Por qué no? Las películas es una construcción artística, pero está dentro de un sistema de reglas, es como si fuera la película que solo la puede hacer el director, sin nadie más. Si necesitas un montón de gente para hacer una película, es algo colectivo real, genuino, maravilloso. Pero me parece que pensarnos al cine no como un área solo de sistema de producción, o sea que el sistema lo hago de 10 personas con un determinado presupuesto, sino que el cine es todo. Después cada uno elige en ese contexto, como ha pasado con la ley de cine, que cada uno desarrolló su propio estilo de cine. Pero el marco de la ley de cine posibilitó de que todos pudiéramos hacer cine. Si no, hoy en Argentina no existiría, porque la ley de cine se dictó en el 94, en el 94, que empezó a explotar recién en el 98, posibilitó que hoy el Bafisi sea el Bafisi, posibilitó que el cine argentino sea lo nombrado de la manera que se lo nombra, a partir de una ley, no a partir de voluntades de unidad de directores brillantes. No. Eso es entendernos de un lugar muy soberbio, pensar que los directores somos los que gestamos. Hubo un marco que todos usamos, que fue la ley de cine, que hoy ya tocó techo, la ley de cine. Tocó techo, porque la producción está tan grande que tocó techo. Pero la problemática real para descomprimir esto es, evidentemente, el tema regional, el tema de la exhibición. Y ahí está la problemática de la discusión, me parece, de pensarnos a nosotros como una unidad con otros, no como individualmente, en mi caso, con mi película. Como cada vez que salgo tengo que lidiar con la realidad del mercado. Que eso uno lo hace, inevitablemente. Quería preguntarte, esto lo hablamos también alguna vez en privado, ustedes me contaron, y también hablé con otro miembro del PSI en otra charla en Mar del Plata, cuando me comentaron este proyecto, que entiendo que quiere ser una superación de otras formas regulatorias, con la cuota de pantalla, por ejemplo, pero entiendo que sigue dependiendo finalmente, fatalmente, de que el espectador de a pie vaya y compre su entrada, ¿no? ¿Por qué ustedes calculan que en realidad al cine argentino le corresponde 3 veces más, o sea, en vez de 5 millones de espectadores o 4 millones de espectadores por año, le correspondería tener 12 o 15, o podría alcanzar esa cifra si se instalara esta nueva forma de regulación? Yo estoy convencido de que la experiencia de Corea, digo que es un ejemplo claro de que cuando uno cree que el cine, la gente no quiere ver cine, es mentira. Digo que la gente no ve el cine que uno quiere, que uno le da. Digo, que uno no produce el cine que el público quiere. Uno produce el cine que quiere y el público lo acepta, porque es parte de suya. El gran problema que tienen las películas argentinas es que la gente no puede verla. Porque si muchas de estas películas la gente pudiera verlas, la gente la aceptaría. Digo, hay casos de muchas películas que realmente la gente dice, no, vi tal película, che, es espectacular. ¿Se estrenó? Sí, se estrenó hace 4 años. Qué lástima, ¿no? Es real que hay muchas películas, no hablo de todas, hablo de muchas, como en Estados Unidos, que solo el 10% de las películas en Estados Unidos, al igual que creo que la proporción deberíamos respetarla desde acá, son realmente películas o de calidad o exitosas. No somos diferentes nosotros a Estados Unidos. En Argentina deberíamos aspirar que el 10% de las películas argentinas sean exitosas. Hoy son 3%. Exitosas a nivel de público, hablo. Después a nivel de calidad, es evidente que el cine no tiene un problema ahí. Igual, perdón que me meta así por la ventana, pero para mí la ley de cine del 94, que irónicamente es un legado del menemismo, es decir, la ley
ley de mayor protección audiovisual de cine en Argentina fue promulgada durante el gobierno que menos protegió la industria local en todo término. Yo creo que es una cosa que merece algún tipo de reflexión, pero no sé cuál es. No se dieron cuenta. No, fue presión, la verdad que fue presión. Fue una presión muy grande de todo el colectivo, de los estudiantes de cine hasta los directores y productores. Pero volviendo un poco a esto, para mí la ley que representa muy bien 1994, representa la realidad de 1994, es una realidad previa al DVD, es una realidad previa a la piratería, es una realidad previa a internet, es una realidad previa a millones de cosas. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene la ley conceptuales es que no considera el lanzamiento y la comunicación como parte integral del hacer cine. No lo considera, no está incluido, no está. Es cierto que después ha habido muchos remiendos de parte de diferentes administraciones del instituto para tratar de compensar ese problema endémico. Pero lo que genera es una cuestión filosófica. La mayor parte de la comunidad de cine en Argentina no piensa en las películas más allá del mar. Y en segunda instancia, si bien yo no estoy seguro cuál es el porcentaje que le corresponde al cine argentino lógico de cuota de mercado, de share de mercado de la Argentina, y lo digo teniendo relación con la mayor parte de las películas más exitosas del pasado, y yo tengo relación con la concentración de mercado, si querés. Esto que es un problema, no me odian, no lo hice a propósito. Pero la verdad es que sí, nosotros contemplamos la película, como decía antes, pensamos siempre en cómo comunicarla, en el costo que tiene sobre el lanzamiento, algo políticamente ignorado por la sociedad. Pero uno de los problemas que vos tenés es que si vos querés competir contra producciones no norteamericanas, pues es otra de las películas, la mayor parte de las películas que vos ves, no sabes exactamente dónde son, pero son películas que tienen logo, un estudio, y no necesariamente son una producción norteamericana. Vos ves mucho cine inglés y no sos consciente que estás viendo cine inglés comercial, desde las películas de James Bond hasta Harry Potter. Son películas hechas con capital británico. La posición de Warner es menor en esas películas, es estrictamente un distribuidor. Se cobra un fee del 15% cuando tiene esa película mundialmente. Cuando nosotros vemos una película como cuando vemos a Liam Neeson por ejemplo, No, Sin Nombre, una película dirigida por el español Jaume Collet Serra, está filmada en el estudio Babelsberg, es producción alemana, igual que Bastardos sin Gloria. No son películas norteamericanas, nosotros compramos el paquete. El año pasado no, pero en el 2012, las tres películas más vistas en España fueron, en primera posición, Lo Imposible, que pasaba por película norteamericana, pero era una película española. La segunda película era Tadeo Sons, que era una película de animación española. Y la tercera era Intocable, una película francesa. Acá no como Amigos Intocables, fue distribuida por el mismo distribuidor que distribuyó Infancia Clandestina y What Welcome. Digo, por Distribution Company, que también es parte del grupo que ustedes armaron. Aquí no tuvo esa suerte. La realidad es que yo creo que el público es reactivo al contenido, no es reactivo al logo que aparece en los títulos. Y nosotros queremos hacer un cine competitivo. Si queremos atacar la concentración, que eso es un poco lo que vos estás planteando, ¿cómo atacás la concentración en 10 títulos? Que los 10 títulos vengan básicamente de la misma factoría industrial. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener contenidos que puedan ver entender. No me parece que pase solo por una cuestión de exhibición. Mientras la ley de cine siga teniendo entre sus cláusulas la definición de que el cine hablado en español, tenemos un problema. Porque Argentina tiene acuerdos de coproducción con Canadá, con lo cual podría hacer películas en inglés, con Francia, con Italia, con Alemania, y lo que es peor, si bien el castellano es la lengua oficial de la Argentina, para mí que no puedo hacer una película en quechua es la cosa más discriminatoria que existe. En este contexto, que vos no podés hacer una película en nada que no sea castellano, es una limitante. Por eso digo, la ley que tiene muy buena leche, estaba empujada por un cambio que todos somos conscientes que fue positivo. En estos aspectos está vetusta. Juega en contra de lo que yo creo que es una de las cosas que quiere complementar la idea que están trabajando. La otra, realmente, la mayor parte de los países que tienen producción en masa, además tienen incentivos fiscales, tienen sistemas generados de recupero para la inversión. Yo creo que lo que hay que generar es un marco. A un punto también me cansa, digamos, que depender todo el tiempo de fondos públicos. Insisto, no estoy diciendo dinero a los contribuyentes porque no es la realidad de donde sale el fondo de fomento. No es un impuesto que le pones a la gente, digo, no puedo pagar lucas y teléfono que incluye eso. Pero sí son fondos públicos.
Creo que los que hacemos cine tenemos responsabilidad frente a los públicos. Hay una cuestión que vos mencionaste que es la cuestión de las nuevas tecnologías, ¿no? Digo, internet y todo esto. En un momento cuando se discutía en los años 60 la cuestión del comportamiento de los públicos, se decía que el público más conservador, los padres se quedaban en la casa y salían los jóvenes al cine, ¿no? Un poco algunas discusiones en torno a este problema han tenido cabida en algunos textos sobre la materia. Particularmente hoy, el comportamiento de los públicos jóvenes tiende a quedarse en la casa, ¿no? Donde incluso puede ver películas a través de internet. Pregunto en relación a la motivación, ¿no? De salir a nosotros no nos dan los estudios, nos dan cosas muy diferentes a eso. Todos los análisis, llevamos 3 años haciendo 2 análisis por año de audiencia de cine a través de IVOPE. Usamos los sistemas que IVOPE tiene complementarios a la medición de rating de televisión para ver exactamente el comportamiento, consumo, por ejemplo, cuáles son los elementos que se toman en cuenta a la hora de elegir ver una película y no otra, si elegís por género, franja de edad. El problema de la metodología es que IVOPE no te mide menores de 7 años y que nosotros no sabemos a ciencia cierta si alguien que fue al cine no vio una película 2 veces. Eso también explica por qué las películas de animación representan en Latinoamérica el 35% de todo ticket vendido. Porque claro, si tenés hijos te das cuenta, te llevan a vos, llevan a tu mujer, llevan a tus papás, a los papás de tu esposa, y la ven 40 veces. Saliendo un poco de eso, sí vemos que lo que nosotros vemos en todos los análisis es mucha actividad y mucho consumo en los menores de 24, pero al mismo tiempo son los que tienen menos interés en ver cine argentino. Y que los mayores de 35 son los que más interés tienen y son al mismo tiempo los que menos van en volumen, pero son más estables en el consumo. Los que más veces van en el año son los jóvenes, pero los que van con más regularidad son los mayores de 35. Y en mayores de 35, las mujeres son las decisoras. Y si uno sale y ve las 5 películas argentinas más vistas del año pasado, dejando de lado Metegol, que es una película obviamente familiar, te encontrás con películas donde el peso femenino es alto, donde claramente las mujeres no se sintieron afuera de la propuesta. Yo creo que si vos haces una película estrictamente de acción local, probablemente lo vaya muy mal, porque el público que va a ver cine de acción no ve cine local y el público que va a ver cine local no ve cine de acción. Por ejemplo, si vos dijeras, vamos a hacer una película donde Charlie se pelea con Mariano Martínez, bueno, eso ya lo hicieron. Ok. Pero son deducciones que haces viendo Ahora, yo creo que es importante, Axel, en relación a lo que está diciendo, digo, como debate, que, bueno, vos tenés a Telefe por detrás, ¿no? Es decir, hay un medio que te permite también llegar de forma un poquito más masiva que lo que puede hacer una película con el Topos, ¿no? Digo, ¿cuál es la importancia de tener un medio también detrás? En el caso de Infancia Clandestina también estuvo Canal 7, sí, claro. Pública. ¿Cuál es la importancia? Bueno, por supuesto que para mí es un eje fundamental en ese sentido, porque además la realidad es que las películas que salen con apoyo de los canales, y cuando digo apoyo de los canales estoy diciendo Telefe, Canal 13, Canal 7, que son los 3 que han tenido relación con cine. Ni América ni Canal 9 han tenido ningún vínculo con el lanzamiento de películas en la Argentina en los últimos 2 años. Y más allá del cumplimiento estricto del artículo 67 de la Ley de Medios, son los 3 canales que sí han tenido vínculo. Y de hecho hay canales de cable que han tenido relación con el lanzamiento, como el caso Cartoon Network, con la película que era coproducción con México de Don Gato, la película de animación que se estrenó hace 2 años. Y en esos casos, claramente ves el impacto de tener un socio de comunicación que crea en el proyecto, que lo banque y que lo convierta no solamente en segundos en la tanda, sino además en presencia dentro del programa. Yo me acuerdo cuando se estrenó en Infancia la cobertura del lanzamiento en los canales, en los noticieros de Canal 7. Yo seguí mucho ese caso, ¿no? Que somos amigos, la verdad que lo seguí de cerca. Muchas de las estrategias de lanzamiento que Benjamín y Luis usaron en Infancia Clandestina, nosotros las reprodujimos en Guacoldo. De hecho, el estrenar la película tan cerca de la elección de la película que potencialmente iba al Oscar, tenía ese racional. Lo hicimos completamente adrede. Y ahora lo puedo decir, en ese momento me hubiera dado como medio menor, pero lo puedo decir. Sí, no, pero de todas maneras hay una... Estaba justificado en el medio. No, hay una cosa que sí también, pero que es real. Digo, esto no sirve para cualquier película. No es una herramienta que funcione exactamente para cualquier película. No todas las películas son premiables en una comunicación masiva, no todas buscan ese ángulo. Y muchas veces, digo, de nuevo, podés tener el apoyo de una cadena, un canal de televisión o de multimedia o lo que sea, y puede fallar. Porque tiene que ver, porque nosotros, más allá de lo que nos toma 2 años armar,
todo lo que nos toma, o más, una película, juntar la financiación, filmarla, estrenarla, que nadie nos protege que ese día, no sé, esa semana se murió el Papa, no hubo cortes comerciales, no hubo spots al aire y nadie se enteró que la película existía. Como nuestras ventanas de explotación son cortas y al mismo tiempo son cada vez más cortas. No estoy diciendo, es fundamental y al mismo tiempo no es una garantía. Hay como mucho mito alrededor de si tenés o no tenés un canal de televisión. Nada es una garantía. La verdad es que nada es una garantía. Perdón, hay una garantía, que es que si no tenés el apoyo del canal de televisión y no tenés plata, no vas a entrar en los cines. Hay un aspecto igual que quiero, porque hay algo que planteó Axel, que tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? Vos hablaste de rentabilidad, es decir, que hay algo que finalmente los mercados son los que deciden qué se exhibe o qué no se exhibe, ¿no? Es sonar muy demasiado keynesiano, no sé si creo tanto en el mercado. No quiero reducir lo que porque no has expuesto tampoco todo tu pensamiento, pero digo, quiero volver a esto, a la cuestión del vínculo con el Estado, que es la importancia que tiene el Estado en relación a las políticas públicas, las políticas culturales. En el caso particular de la Cinemateca, que hace poco la Intendencia del Banco de Desarrollo le asigna a la Cinemateca 3 salas, ¿no? Ustedes actualmente alquilan además salas, ¿no? Sí, la Cinemateca, todas las salas son alquiladas y son los viejos cines, digamos, de Montevideo. Pero Uruguay es todo un poco paradójico, ¿no? Porque si bien la Intendencia le da a Cinemateca ese lugar, que por supuesto para nosotros es como una posibilidad de futuro, porque realmente hace 62 años que la Cinemateca tiene una resiliencia, digamos, para no desaparecer, pero que está en problemas, porque vos fíjate que es un archivo, tenés 18.000 películas que las mantenés vendiendo entradas, es como decir, digamos, la Cinemateca Uruguaya es como un archivo nacional, es como que le digas al director de la Biblioteca Nacional, mira, vos tenés que pagar el alquiler, pagarle todo, comprar los libros y cobrarle a la gente 5 pesos cada vez que lee y tenés que pagar todo. Y eso es más o menos lo que la Cinemateca hace 62 años, que tiene consecuencias, obviamente, en la preservación, porque no puedes hacer las cosas bien, en la exhibición, porque no puedes estar a la altura de los cambios tecnológicos. Entonces la Intendencia, digo, debido a una cercanía puntual, porque hay que decirlo, logramos que alguien nos comprendiera porque hay una persona que proviene de una institución similar de la Cinemateca que está allí y que, bueno, que impulsó esta política de darle a la Cinemateca finalmente una sede, que no la tiene. Entonces, se supone que vamos a tener estas 3 salas de cine en el Mercado Central, que es ahí, no sé si fuera Montevideo, es atrás del Teatro Solís, que es un lugar precioso, pero tenemos que equiparlas. Entonces, para nosotros es un gran desafío, porque equipar 3 salas, y aparte, mientras tanto, mantener la Cinemateca, que siempre está un poco tan valiente, es un desafío grande, que bueno, que es lo que tenemos de aquí en adelante. Es un poco paradójico, quiero decir, porque en Uruguay no hay como... La Cinemateca lo viene haciendo hace tanto tiempo, que siempre va a estar ahí. Digo, es como que, y siempre está como el cuento de Pedro y el Lobo, siempre estamos, pero miren que cerramos, y nunca cerramos. Entonces está allá, entonces de repente cuando se ponen las cosas muy mal, dicen, bueno, toma, pero no te lo gastes todo, te dan 3 mangos, y vos decís, bueno, está ahí con eso, siempre quedas más o menos parado en la misma baldosa, zafás un cachito, y así te viene dando año tras año. Esto es como lo primero que nosotros decimos, bueno, es un saldo. También es un desafío porque es un montón de plata para la Cinemateca conseguir eso, y el mercado uruguayo es, quiero decir, ustedes imaginen que Argentina es, no sé, Uruguay es un barrio de Buenos Aires, o sea, somos 1,5 millones de personas en Montevideo, de las cuales las que van al cine es una parte muy pequeña, o sea, es todo muy, muy restringido. Si alguien te va a apoyar con no hay grandes cantidades que se inviertan en nada. Y bueno, y más o menos así vamos llevándola. Pero es muy, muy difícil para nosotros, y estas salas que nos van a dar, tienen en total 400 butacas, o sea que también te pone un tope importante, porque vos decís, si bien somos pocos, no somos tan pocos como para decir, 400 butacas es una cifra pequeña, considerando que Cinemateca, el sistema de exhibición que aplicó siempre fue, y de mantenerse, fue por socios, o sea, tenés una masa social de gente que va a la Cinemateca, que va siempre, entonces hay una masa de gente, tenés 4.000, 5.000 socios y tenés 400 butacas, y es muy barato, es complicado, ¿no? Acomodarlo.
Pero bueno, más o menos en ese modelo y con ese apoyo del Estado tenemos como un futuro siempre centrado en la exhibición, ¿no? Que es también paradójico porque eso es un archivo y no hay en el mundo ningún archivo fílmico que se sustente mediante la exhibición, porque estás compitiendo en el mercado, exhibiendo, no sé, de las películas argentinas que estrenaron la Cinemateca. Nosotros estrenamos Germania, estrenamos La Paz, estrenamos El Campo, y estás compitiendo con los tanques de Hollywood por el ticket de igual a igual, entonces, y manteniendo un archivo que es carísimo, ¿no? Mantener 18.000 películas ahí, entonces es complicado. Benja, hay algo que planteó Axel que tiene que ver con el tema del idioma, ¿no? Que cuando se debatieron hace muchísimos años una cuestión en las cinematografías nacionales, el primer elemento fue el elemento del idioma, ¿no? Uno de los primeros elementos a discutir. Entonces, digo, algo de lo que plantea Axel, quiero que por ahí reflexionen sobre esto y por qué se está pensando también desde el PCI sobre un trabajo en la región, ¿no? Que tiene, ahí está el tema también de Brasil, cómo entraría a jugar con el tema del idioma, con las películas de habla hispana. Bueno, yo la próxima, la que estoy preparando, el 50% de las películas van a estar habladas en quechua, así que adhiero 100% a este lugar de cine nacional. Digo, es cierto que no determinar, correr el lenguaje como el lugar de identidad tiene la previsibilidad de que cualquier producción internacional sea considerada cine nacional también. Digo, hay un límite ahí como que no se sabe exactamente cuál será. Pero adhiero completamente de que la libertad de producción podría existir desde dimensiones mucho más grandes, siempre y cuando la protección de la industria nacional esté protegida realmente. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros los que producimos cine es el desamparo a la hora de pensar una película en términos de producción. Entonces, yo no pongo ni 10 pesos en una película argentina porque cuando salga, puede ser que salga con 50 copias o con una. Por lo tanto, no hay posibilidad de pensar en una inversión. Pensando un poco la propuesta inicial que teníamos, del 30% de la protección para el cine nacional, esto haría que incremente 3 veces la cantidad de espectadores sobre las películas nacionales. ¿Qué significa esto? Está íntimamente dedicado a esto que estoy diciendo. Un productor puede apostar sobre un marco de salida de exhibición. Entonces yo digo, ok, vengo con la película grande, vengo con la película que voy a poder comercializar, voy a poder ok, yo juego, apuesto a esta película, arriesgo mi capital en función de jugármela dentro del mercado. No, de salir y no tener ningún tipo de protección para poder pelearla en el momento de salir. Digo, esto es muy importante para pensar al cine como una entidad dinámica, que se produce, que va y viene, porque si no, cada uno está solo a la hora de salir a la exhibición. Y Brasil siempre dice, usted tiene razón, mas nosotros somos mejor. Siempre nos rompen el culo. Siempre. Estoy bastante... Quise usarlo metafóricamente, pero no me salió. ¿Por qué? El gran problema que tenía Brasil es el que nosotros gozamos de buena salud. Nosotros tenemos una ley de cine que ampara la producción. En Brasil no existía. El Instituto de Cine era solo un fiscalizador de decir, a ver, dice personaje, es un guión. ¡Pum! Va a un sello y con eso el productor iba a los gerentes de marketing de las empresas para que le aprueben y desgraven la guita sobre ellos. Este es el sistema, la realidad del cine brasileño. Por lo tanto, los brasileños, ¿qué pasó? Miraban el cine argentino como el paraíso del cine a hacer. Dicen, no, cuando yo fui a estrenar en la infancia me decían, no, porque ustedes, y yo decía, ¿ustedes? ¿Por qué? No, porque las historias, ustedes tienen guionistas maravillosos, queremos importar los guionistas argentinos. Yo decía, disculpame, no, yo escribí la película con un brasilero. Digo, tienen buenísimos los guionistas que hay en Brasil. El problema es que ustedes no le dan cabida, porque ustedes solo producen películas que las decide un gerente de marketing de una empresa que ni siquiera lee el guión. Esta es la realidad del cine brasileño. ¿Qué pasó? Hace 2 años salió la ley de incentivo, donde empezaron a juntar guita real de un impuesto, que va directamente al área de cine, y juntaron 1.000 millones de reales
para explotar en un año y no pudieron. No tuvieron dónde poner la plata. O sea, gastaron solo 400 millones. Porque no tenían dónde poner la plata. O sea, es una locura. Por lo tanto, cuando encuentren el lugar donde poner la plata, dentro de 2 años más, nos van a romper el mundo. Básicamente es esto. Lo cual me da, para más allá de este lugar, realmente en Brasil ahora tienen los dos ámbitos de producción. El privado y el público. Y este es el lugar donde, cuando yo decía el Inca tocó techo en el fomento, tiene que ver con esto. Me parece que claramente en Argentina hay que hacer el otro complemento que existe en Brasil, que es el que tenían antes ellos, que es la ley de mecenazgo, que es el lugar donde las empresas pueden desgravar parte de su impuesto a la ganancia. ¿A la ganancia? No, sí. Sí. El impuesto a la ganancia pueden destinarlo al área cultural e invertirlo ahí. Esto es claramente un próximo paso que desde el lugar que eso mueve al productor a tener, en vez de una teta y otras tetas enormes que se pueden ir a buscar, ¿no? Y esto es muy importante, por eso dinamiza la producción, desde la producción más chiquita, desde mi tío que tiene una empresa, puede poner plata en mi película. Digo, esta dimensiona desde otro lugar, como no sé, YPF puede fomentar desde el lugar impositivo como hace Petrobras en Brasil. Que si ustedes ven todo lo cultural, el logo de Petrobras está siempre está Petrobras metido ahí, porque claro, tienen tanta guita, pagan tanto impuesto que toda esa guita en vez de ponerlo ahí lo ponen en cultura y es una marca que fomenta la cultura. Entonces, me parece que obviamente lo regional, imagínense las empresas regionales que se ponen de acuerdo en fomentar el arte. Digo, es realmente pensarnos como regiones, pensarnos de un lugar mucho más grande, desde otro lugar. Quiero decir una cosa que estoy de acuerdo con Axel, que esto no es una guerra contra Estados Unidos, ni siquiera es una guerra, es una protección para nosotros. No tiene nada que ver Estados Unidos con esto. Además, nosotros decimos, che, Estados Unidos, tenés razón, vamos a hacer lo mismo que haces vos, vamos a proteger nuestra industria, tenés razón, hiciste siempre las cosas bien. Porque ellos, que te golpean cuando uno protege su industria, lo que hacen ellos es los subsidios que existen en Estados Unidos, los subsidios, que todo el mundo habla peste de los subsidios que existen en Estados Unidos para su industria son descomunales, para todas las áreas industriales. ¿Para qué? Para proteger la industria interna, porque si no viene el chino y lo destroza. En el país del libre comercio, protegen con subsidios su área industrial. Qué paradoja, ¿no? Esto no se habla nunca. Pero la realidad de nuestro cine es forzar al Estado que se haga cargo de nuestra área, porque nuestra área no pertenece a nosotros. Porque si nosotros queremos defender lo nuestro, quien sufre las consecuencias es el Estado. Porque es un problema político. Y decir que el cine no es político, estamos fritos. El cine es completamente político. Digo, aunque no querramos hacer cine político. Perdón, yo quería decir una cosa, que todas estas discusiones que estamos teniendo y el intercambio de ideas, estaría bueno pensar, al menos a grandes rasgos, en porcentaje para quiénes, ¿no?, estamos queriendo cambiar. Del 100% de películas argentinas que se hacen, ¿cuánto es el porcentaje de películas que realmente pueden acceder a los cines y a una difusión masiva? Por ahí, justo Axel y vos tuvieron la capacidad en su momento de poder hacer una peli grande, pero hay un 95% de películas, tal vez, que se quedan sin nada. Entonces me parece que todo esto que estamos hablando acá, más que para estas películas que sí lo lograron con mucho esfuerzo, es para las otras que no lo pueden lograr, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, nosotros... Me parece que vas a un punto neurálgico de esta charla, que tiene que ver con cuáles son los circuitos de exhibición naturales de cada película. Pero es completamente lógico que Río 2 se estrene en una gran cantidad de pantallas. Cuando empezamos a pensar en películas que su búsqueda no es la de la masividad, ¿cuál es el punto exacto? Esta es una reflexión que tampoco el sistema hace. Realmente hago una película, entiendo que tiene estas características. ¿Cuánta gente, cuál es el punto correcto
para que esta película, digo, para que todo el ejercicio de esta película, nosotros trabajamos en un campo que es casi, yo siempre siento que el cine es una artesanía, porque tiene una pieza única que es arte y después tiene producción en masa. Es decir, vos tenés el original que es arte y después tenés producción en masa. Digo, ¿cuál es el camino? Vos vas, digo, en Argentina pasa algo que pasa en España, pero que no pasa en Estados Unidos y no pasa en Inglaterra. Vos vas a Estados Unidos y la verdad es que el cine coreano lo tenés en la sala de al lado cuando están dando Iron Man. Eso no pasa. Digo, en Argentina vos vas a un multipantalla, tenés en la sala pegadas películas muy diferentes. Digo, en España ocurre también, digo, pero también hay circuitos, hay mucho más circuito alternativo. Vos en España tenés un promedio de entre 10 y 11 estrenos semanales. Con lo cual realmente tenés la película El Tanque y tenés la película que es así. Pero así literalmente. Mientras la noción de que tu película tiene que entrar, jugar la competencia, mientras se quita la noción de que tu película que todos tienen que pelear el juego de Río 2, tenemos también un problema. Porque tu película no va a poder pelear nunca frente al exhibidor ese espacio, esa capacidad para vender pochoclo, si querés. Claro, y además, el 95% hay un gran porcentaje que son películas que no son para el público, que son películas para festivales, que son películas aburridas tal vez, digámoslo, pero hay un porcentaje de ese 95% que sí están pensadas para el público. Por ejemplo, yo pensé mi película para el público y conozco otros, no sé, Diablo, de Nicanor Loretti. Es una película pensada para el público, por ejemplo, no estoy tirando ejemplos. Esas películas, si hubiesen tenido una protección, tal vez hubiesen explotado. Son películas que les podría haber ido muy bien. No, hay algo que quiero agregar también, que es que muchas veces se piensa en esto, las estadísticas, ¿no? Ingresar al CG, ver el lunes cuál es la cantidad de público que hizo. Y muchas veces el valor de una película o el éxito de la película se mide por la cantidad de público. Pero hay películas en realidad que por ahí hicieron 5.000 espectadores, hicieron 10.000 espectadores, y es mucho para esa película. Digo, quiero esto también mencionarlo porque muchas veces se piensa en la cantidad de espectadores y muchas veces también no se piensa en que una película tal vez no es masiva, digo, como decía recién tal vez Axel, que no tiene que acceder tal vez a algunos circuitos, digo, lo planteo como debate. Ahí creo que hay dos ejemplos que marcan el lugar del éxito y el fracaso, que está solo y exclusivamente ligado a la expectativa. Digo, me parece perfecto plantear esto como tema porque el gran problema que tiene nuestra actividad es el gran alto de frustración que padece. Digo, esto es un grave problema y que la frustración está directamente ligada a la expectativa, no está ligada está el caso de La Ciénaga, que fue un éxito, ¿no? Digo, todos hablamos de Ciénaga como un gran éxito, metió 130.000 personas. Y Mujer sin cabeza, ¿qué fue? ¿Un fracaso o no? Metió, ¿cuánta metió? 130.000. Digo, ¿por qué una es un éxito y la otra es un fracaso? Solo por el nivel de expectativa. Claro, para Mujer sin cabeza la produjo El Deseo, se estrenó en Cannes, se esperaba como, no sé, claramente la expectativa o el ejemplo maravilloso que es la de Cannes, que ganó la Cámara de Oro, las Acacias, 14 copias, 35.000 personas. Una película así, mini, peliculón, que fue un gran éxito. En la dimensión de la expectativa y cómo fue concebida la película, fue un éxito total. No solo los premios, el público. Porque que esa película haya hecho 35.000 es un éxito. Realmente es un éxito. Entonces me parece que hay que dimensionar cuando uno produce su película, ser honesto con la película que hace. También es responsabilidad nuestra en ese lugar de vernos a nosotros mismos diciendo, bueno, pará, ¿qué película? Todos decíamos que meter 2 palos de todo, claro, el deseo es una cosa y otra cosa es la realidad. El problema es que si yo deseo 2 millones y produzco para 2 millones y meto 2.000, y el nivel de frustración es casi para pegarse un tiro en la cabeza. Si yo produzco para 2.000 y meto 2.000, estoy feliz. Por lo tanto, también la película que produzco va a estar a la altura de eso. Digo, ¿no? Hay un problema también que hemos tenido que mamar de la misma teta también provoca, ¿no? Digo, el Inca, que ha hecho explotar la producción, también nos ha acomodado a nosotros en el lugar de decir, bueno, como yo
produzco, me dan la plata, hay un 30% que no voy a cobrar nunca, yo como director, ni el productor, ni el guionista van a cobrar nunca, pero no importa, lo hacemos. Porque esta es la realidad, digo, esto hay que decirlo de otra manera. El 30% de la película no lo cobra nadie, y ese 30% está directamente ligado al productor, al director y al guionista, que nunca cobran un mango al menos que la película gane plata. Esta es la realidad. Y se reparten, si ganan premios internacionales, se reparten. Y esta es la realidad de la producción argentina. Entonces, decirlo de esta manera nos dimensiona realmente cuál es el problema a veces cuando hablamos de pensar o no pensar en el público. Yo creo que el Inca debe pensar en todos los sistemas de producción, como también el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado debe pensar en todos los sistemas de producción. Por lo tanto, darle cabida y espacio para que surjan. Porque para mí el cine de bajo presupuesto, no el independiente, porque en la Argentina el 95% o más, el 98% del cine que se produce es independiente. En los términos reales del concepto independiente, que es que el corte lo decide el director. Eso es cine independiente. Quiero decirlo acá dentro del oficio, porque si no siempre hablamos como que el cine independiente es bajo presupuesto. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el bajo presupuesto y otra cosa es una película que el director toma la decisión final del corte. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Lo que me parece es que hay que pensarlo no como a favor o en contra. Dentro somos todos una industria que no tiene fondos ahora, que no tiene sistematización para producir, que solo es a voluntad personal. La aspiración que deberíamos tener todos los que hacemos películas medianas, de alto presupuesto o de bajo presupuesto, debería ser el mismo, y estar juntos, provocar una industria. ¿Cómo se provoca una industria? Porque el cine independiente de Estados Unidos, que todos admiramos, proviene básicamente porque existe una industria. Si no hubiera existido una industria en Estados Unidos de cine, el cine independiente de Estados Unidos no hubiera existido nunca. Cuando todos vimos Sexo, Mentiras y Video, en la primera película de Soderbergh, que fue, ¡wow! Se escuchaba que era sonido directo. Era increíble. Hay que hacer las películas así, decíamos todos cuando estuvimos cine. Hay que hacer así. Sexo, Mentiras y Video, yo me rebobinaba un corte porque me fascinaba. Era una película que yo me volaba la cabeza. Me entero que costó $3 millones. En ese momento, $3 millones. Y para ¿cómo? $3 millones. ¿No es cine independiente? Me pregunto. Yo asociando el independiente a la plata. Sí, claro. Soderbergh hizo lo que se le cantó el culo. Y como en Estados Unidos hay una industria, la gente cobra. Pero, perdón que diga, la gente no piensa en George Lucas como un cineasta independiente. Pero las películas de Lucas están autofinanciadas y tiene el corte final. Y tiene una... O sea, en ese momento, ahora no porque le vendió la empresa Disney, pero en el momento que estrenó episodio 1, a partir del Imperio Contraataca, perdón que me ponga nerd con esto, pero a partir del Imperio Contraataca, son películas donde la Fox era un mero distribuidor con un fin de distribución. Jeffrey Katzenberg, que produce las películas de animación de DreamWorks, que es el verdadero autor de esas películas, son de él decide el corte final. Digo, de nuevo insisto con esto del logo al principio de la película, hay una fantasía muy grande acerca de qué representa cinemente. Vos decís, si es una cuestión presupuestaria, no es una cuestión presupuestaria. Yo te lo puedo decir al revés, si fuera por una cuestión presupuestaria, el 98% del cine argentino tiene el sello del instituto. Entonces el cine argentino independiente existe marginalmente. Será Perrone, serán los Farsa Munro, pero la verdad es que en términos generales, la mayor parte del cine argentino tiene fondos que provienen del Inca, o de fundaciones, o de premios. ¿No? Me parece como el concepto de independencia por lo financiero o lo económico, el cine argentino es bastante discutible, como mínimo. Bueno, ese es un debate que excede la mesa, ¿no? Pero